la Inesita, bien de ancho y duerme solita. Sus manos van al gobelino bordado. Qué bonito que sea eso, se llama Samba soltera. Ahí tenés. Y es del Cuchi. Del Cuchi. Bueno, pensaba que la aparición del Cuchi en el mundo del folclore o de la música folclórica es una respuesta a una crisis del folclore. Entró en crisis en un momento dado porque, bueno, teníamos todos una guitarra en casa, todos sabíamos tocar samba de mi esperanza, sapo cancionero, etc. Pero eso después, no sé si cansó, entró en crisis. Entró en crisis. Y tuvieron que aparecer, Sí. no solamente el Cuchi, sino una miríada de compositores a renovar la cosa. El Cuchi, aparte, tenía un gran conocimiento de lo tradicional. Sí. Entonces pudo aportar cosas que venían de afuera con mucho fundamento, con mucha raíz. Sí. Ni hablar de la gente que estaba en su entorno, poetas. Seguro. Que iban como generando esa retroalimentación dentro de la crisis. Sí, y hasta la poesía cambió. Totalmente. Porque no era tan simple, pasó a ser un poco más figurativa. Y la incorporación de algunas cosas rítmicas, por ejemplo, la vidala o baguala dentro de la samba. Ah, vos me hacías acordar que hay una samba, que es el silbador, Claro. donde dice que incorpora la baguala. Dale. Soy ese que va silbando, tarde adentro en los caminos, y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Y ahí viene. Y que se vuelve baguala cuando ya todos se han ido. Una belleza. Maravilloso. El tipo anuncia que va a mandar la baguala, hasta con la letra. Totalmente. Eso se llama samba del silbador. Samba del silbador. Sí, es de... Bueno, el Chango Farías Gómez también Sí. aportó lo suyo. No, bueno, el chango con temas ya formados, ya hechos. Recuerdo que hacía... Quiero bailar la samba, los dos solitos. Rarísimo eso que hace. Muy. Para trampearte el alma con mi gualicho. Para trampearte el alma con mi gualicho. Qué lindo, loco, eso. Divino. Maravilloso. Maravilloso. Y después hay una incorporación en las melodías. Desde lo también. melódico. Por ejemplo, el Cuchi tiene una samba que se llama Samba de Argamonte que va como Dios. cayendo en las notas raras de los acordes. Sí, señor. Novenas, oncenas, trecenas para los músicos. A Mirá. ver. Novena. Novena. Trecena. Oncena. Y ahora viene algo que no sé qué es. Está bueno. Vueltita. Novena. Y esto es hermoso. Esto es producto de una crisis. Es decir, viene la crisis y después aparece una respuesta de este tipo. Te quiero hablar del lenguado. Se volvió loco, terminó de hablar de una crisis de no sé qué y se puso a hablar de un pez. Bueno, el lenguado es un pez que si lo mirás, la verdad te da la sensación de que el tipo navega vertical. Por su forma, navega vertical. ¿Qué le debe haber pasado, digo yo? Una crisis de sobrevivencia, millones de años para atrás. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a navegar de costado, se volcó sobre el costado derecho y empezó a navegar rozando el fondo para disimular su presencia. Tanto
tiempo y tanta evolución pasó que se le armó una panza en ese costado derecho, una panza blanca, y se le armó un costrón de protección en el costado izquierdo. Dejó de navegar así, se puso a navegar así contra el fondo para disimularse. Seguramente había algún predador que estaba terminando con la especie. Bueno, ante la crisis viene la respuesta. El tipo empieza a navegar con la panza sobre el fondo del mar. Hasta fíjate lo que pasó. El ojo derecho, que quedó inutilizado por ese navegar contra el fondo del mar, le migró. Es decir, si vos lo mirás al lenguado, tiene dos ojos ridículos del lado de arriba, pero medio mal puestos. ¿Por qué? Porque no sé si terminó esa evolución, pero que se salvó, la verdad es que se salvó. Ante una crisis, obviamente, hay una necesidad de cambio. La respuesta a una crisis tiene que ser una decisión de cambiar. Entonces, te quiero hablar sobre Albertito Einstein. Alguna vez te dije algo parecido a que la verdadera locura es esperar un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Dice Albertito, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza por encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo parece ser una especie de caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabaremos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Adscribo palabra por palabra a lo dicho por Albertito Einstein. Está bien que hay crisis que son provocadas, y en eso los medios tenemos mucho que ver. Hay canales de televisión enteros dedicados a los horrores y hay crímenes que se repiten 7 millones de veces hasta que todo el mundo está convencido de que es un crimen de tipo general. Entonces, ¿esto qué hace? Apoya la gente la tesis de que hay que tener más armamento, de que hay que tener más dinero y poner más plata en armamento para la policía. Entonces, atención con las crisis que son provocadas. La crisis de por sí no tiene un juicio de valor. La crisis es como una evolución. A veces nos preguntamos, ¿el hombre evolucionó para bien o para mal? Los juicios de valor vienen después. La evolución sigue su camino, como sigue su camino quizá el acomodamiento de los ojos de ese lenguado del que te hablé recién. ¿Y la crisis en el tango, Marcelo? Piazzolla. Ah, claro. Bueno, perdón, y yo hice mal la pregunta, porque ¿quién responde a la crisis del tango? ¿No? ¿Quién ensaya una respuesta? Uno de ellos, Piazzolla. Don Astor. Dale, toca algo. Otoño, Dale, porteño. dale.
No, mirá, me quedé pensando en esto de la crisis. Alcira Argumedo, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Eh? No, en serio, me quedé pensando porque, bueno, como creo haber dicho bien, la crisis es un síntoma. Después hay que ver qué hace uno con esa crisis o qué se hace con esa crisis. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta de que hay que empezar a responder con algo a esa crisis si parecería que estamos siempre en crisis? Sí, pero hay momentos que son más críticos, digamos, ¿no? Porque Sí. son momentos de ruptura, de desequilibrios que plantean ciertos peligros y amenazas. Sí. También crisis es una oportunidad, pero en este sentido yo decía que a esta doble faceta de la crisis yo le agregaría esta idea de que en el momento más oscuro de la noche es cuando comienza a amanecer. Sobre todo porque el mundo está atravesando un momento muy oscuro. Sí, pero quiero ponerte un poco en contexto también. Hubo momentos en el pasado sumamente oscuros. No estoy hablando únicamente de los años de plomo de la dictadura argentina. Digo, hubo una Segunda Guerra Mundial. Más oscuro que eso no estamos ahora. Sí, mira. ¿Así? En estos momentos hay 5 guerras en el mundo árabe y 8 guerras en el África Negra. Y hay un informe de UNICEF que dice que en la actualidad 250 millones de chicos menores de 18 años están creciendo en condiciones de guerra. Y de ellos se calcula que un 20%, 50 millones, van a sufrir desequilibrios psicológicos graves debido al terror, a la angustia, al hambre, a todas las situaciones atroces. Es decir, que vas a tener 50 millones, quiere decir toda la población argentina, más la uruguaya, más la chilena, de los llamados locos de la guerra, pero en sentido dramático. Sí. Esto, evidentemente, también se ha dado en los años 90. En los años 90, si uno toma el 20% de las guerras que se dieron en Somalia, en Afganistán y en Irak, tenés cerca de 7, 8 millones, que son las bases de el ISIS, Al-Qaeda, etcétera. ¿Por qué? Porque esa locura da una pulsión de muerte, ¿no? Un desprecio por la vida, por la propia vida y la vida de los otros. Nos pasa desapercibido, leemos cifras, vemos fotografías, nos muestran algún video, seguimos con nuestra vida común y corriente. Ese me parece que es uno de los aspectos del drama, ¿no? Es decir, la indiferencia y la desinformación. Sí. Donde hay algunos elementos que son factores nuevos. ¿Por qué? Porque durante 5 siglos las sociedades centrales nunca se enteraron de las guerras coloniales. Sabían que habían guerras porque morían soldados o venían mutilados. Eso es. Lo nuevo a partir del 2001 es que empiezan a tener un efecto boomerang. Es decir, ya no es solamente la noticia lejana, sino que te aparece todo el drama de los refugiados y todo el drama de los atentados terroristas. Te llega. Y empieza a llegar como un boomerang. Eso es. Ahora, a esto agregale un crecimiento de la pobreza y la indigencia y que está afectando, la indigencia afecta al 38% de la población mundial. Y si pones la gente que gana menos de $5 por día, es decir, $130 al año, estás en el 75-80%. Hay una concentración y polarización de la riqueza que hace inviable esto. 8 familias en el mundo tienen los mismos recursos que 3.500 millones, es decir, la mitad de la población mundial. Lo otro es la crisis ambiental, es decir, esta utilización absolutamente depredadora de los recursos naturales, más la contaminación del medio ambiente, te está dando este factor del calentamiento global. Entonces tenés, por ejemplo, en la Argentina, en la Antártida, faltan 10, 15 kilómetros para que se desprenda un bloque de hielo de 6.100 kilómetros cuadrados, 30 veces la ciudad de Buenos Aires. La barrera de Larsen o algo así se llama. Exacto. Y el tema que es que si esto llega a afectar los glaciares y los glaciares empiezan a derretirse, la Argentina se inunda hasta las sierras de Córdoba. Como estaba hace millones de años, con el mar llegando casi a los Andes. Por eso, en tu caso, que estás en la sierra, ya no vas a tener una casa de sierra, vas a tener una casa de playa, porque vas a tener el mar. Ahora, el resto de la... Digo, este tipo de cosas, por ejemplo, en el caso de la producción que se está dando en la Argentina, la famosa soja,
transgénica. Sí. Ante el silencio de los productores, de la complicidad de los políticos, etcétera, son los organismos internacionales que están llamando la atención. La Organización Mundial de la Salud dice que el glifosato es cancerígeno. La Relatoría de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación señala que mueren 200.000 personas al año a consecuencia del envenenamiento en sangre de glifosato, y además confirma algo que señaló en su momento Andrés Carrasco, y es malformación en el nacimiento de los chicos. Pero además, la FAO acaba de dar un premio a una experiencia en la Argentina y a otras 50 experiencias en el mundo, donde se demuestra que la producción orgánica rinde solo un 5% menos que la transgénica. Pero ¿sabes qué? El costo por hectárea es 73% inferior y tiene un 50% más de ganancia. Es decir, hay una depredación, depredación ambiental brutal, que además es una gran estafa. Bueno, ni hablar de la explotación del fracking, este famoso vaca muerta. Son explotaciones que tienen una fuerte contaminación del suelo y del aire. Entonces está generando pueblos. En Neuquén, por ejemplo, está generando la contaminación del aire, enfermedades pulmonares en los chicos. Hay otros en Caleta Olivia, se llama EPF, enfermedad poco frecuente, que es metales pesados derivados del petróleo en sangre, y está generando, nos decían algunos, un escenario distinto en el cementerio por la cantidad de crucecitas de chicos que mueren con eso. Esto es un genocidio silencioso en la Argentina. ¿Qué es lo que se necesita para que la humanidad reaccione antes de morir? Bueno, da la sensación que verdaderamente hay una reacción, te diría, a nivel social. Es lo que está pasando en la Argentina. Vos tenés una respuesta con gran creatividad de distintos movimientos sociales en defensa del ambiente, no toquen alfamatina, etcétera, etcétera. Y una ceguera y una mediocridad de las dirigencias políticas que es lamentable. Entonces, lo que se está viendo es que estas respuestas empiezan a aparecer desde la América profunda. ¿Qué pasa? Ahí habría que hacer, nosotros tendríamos que hacer lo que los japoneses llaman el fuko. Fuko es volver a las raíces para pensar el futuro. Y el tema que es que América Latina tiene un potencial espectacular si es que vuelve a sus raíces. Bueno, pero está toda colonizada. Exacto, lo que sucede es somos que... dependientes. Claro, pero es la historia de la Argentina. Acá pareciera que la historia empieza con Solís y desconocen que hay 9.000 años antes de acumulación de conocimientos y sabiduría, y de gran sabiduría. Vos pensás que América recién se conecta con las otras civilizaciones hace 500 años. Y tuvo una densidad cultural impresionante. Bueno, pero el dominador vino y terminó con esa densidad. No la terminó del todo. Ahora, o sea que hay una cosa silenciosa que subyace. Exactamente. Y que es una esperanza. ¿Por qué? Porque había mucha sabiduría. Por ejemplo, vos sabés que en las lenguas precolombinas no existía la palabra pobre. No concebían, mira, fuera no existía el concepto. No concebían la existencia de personas o sectores de la sociedad que no pudieran calificarse, sus necesidades espirituales y materiales dentro de distintos patrones de cultura. Y esto lo tenían todos, o sea, las sociedades jerárquicas como los aztecas, etcétera, los incas, o los guaraníes. El otro elemento, un fuerte sentido comunitario basado sobre valores de solidaridad y reciprocidad. Y el tercer elemento, a diferencia de la ciencia occidental que considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos, que se debe conocer para dominar y explotar, para ellos los seres humanos pertenecen a la naturaleza y por lo tanto deben tener relaciones armónicas y no depredadoras. Si empezás a pensar desde ahí el cambio, porque es una crisis civilizatoria, o sea, lo que si se sigue con esta lógica de el deseo de dominio y poder y de acumulación a cualquier precio, tenemos pocas perspectivas, muy pocas perspectivas. Me gusta esa esperanza, pero me parece una especie de optimismo exagerado, que toda esa cultura
que vinimos desde Europa a destruir, a Sí. ponerle la pata con los jesuitas y arriba de cada uno de los monumentos de los que vivían acá le construimos una iglesia para taparlos, Bueno, esto ha dado un resultado maravilloso. El resultado maravilloso es que no se ve esa cultura debajo porque hay mucho, nuestro. Pero bueno, esa cultura se ve, por ejemplo, en México. Sí, pero acá... Hay restos de cultura. ¿Acá cuál es el resto de la cultura? No le damos bola a nada. Anda Alcira. a Humahuaca, anda a Corrientes, etc. Anda a la periferia de las ciudades. Sí. Y ahí tenés Pero esa cultura. toda esa periferia ya no habita más en esa periferia, sino que se ha venido a las Pero ciudades. están impregnados de determinados valores. ¿Por qué? Porque vos ves que las respuestas a nivel de las periferias de la ciudad, de los sectores más golpeados, Sí. es a través de la acción comunitaria, no del individualismo egoísta y la competencia. Ajá, Bueno, lo que funciona es la acción comunitaria. Claro, esas son raíces que siguen existiendo. O sea que tengo que dar vuelta a mi pensamiento, porque, digamos, en principio se me ocurre que falta empeorar mucho para que empecemos a mejorar. Y también se me ocurre que dentro de ese empeoramiento no hay posibilidad ni salida, salvo esto que planteas. Sí, sí. No, yo creo que efectivamente el problema es que no hay, te reitero, no hay salida ni aún para los privilegiados. ¿Por qué? Ahí está, esa frase. ¿Por qué no pueden remontar la crisis que se arrastra desde el 2008? Porque es una crisis de sobreproducción, Ajá. porque ha caído la demanda. Y si vos tenés que el 80% de la población gana menos de $5, esos de $5 pueden comer, pero no pueden comprar. Casi. Entonces, y a su vez, ellos quieren resolver la crisis bajando los costos laborales, es Ajá, decir, sí. Pasando a generando $3. más pobreza. A $3. Es decir, De 5 a 3. Quieren apagar el fuego con nafta. Estamos en Sí. momentos de gran peligrosidad y de grandes oportunidades, ¿no? Este me parece que es el gran debate que se da y que aunque no se vea, se percibe en lo que Kush llamaba la América profunda, ¿no? Es decir, las reservas morales. Vos, por ejemplo, dando un curso en Derecho, en su momento le pedí que me sacaran un cálculo de cuántas personas que están en condiciones de pobreza o indigencia se vuelcan al delito, como una forma desesperada de sobrevivir. Vos sabés que es el 1%. En situaciones muy críticas es el 1,5%, el 2%. Sí. Ojo, esto en los empresarios es el 80, 90. Claro. Ahora, ¿qué decís? Que ese 98, 99 es una maravilla. ¿Por qué? Porque aún en condiciones críticas buscan otras alternativas de supervivencia que no es el delito. Hay una resistencia ética también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si tenés 14 millones en condiciones de pobreza e indigencia, en una situación crítica, que podés estar llegando al 2%, tenés 280.000 personas destinadas al delito. Ahí tenés la clave de la inseguridad. Falta un debate político que es muy pobre, ¿no? Yo te digo, como diría Martí, he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas, viene bastante pobre el debate político, que no está a la altura de la conciencia de los sectores sociales. Yo veo en eso un potencial muy, muy grande, pero con grandes interrogantes también. Gracias, Alcira. No, por favor.